antiangiogénicos, va a haber alteración de la función endotelial, va a haber aumento de los agentes vasopresores y disminución de los agentes vasodilatadores que van a conllevar a una vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. Al mismo tiempo va a haber activación de la cascada de coagulación con aumento de agregantes plaquetarios y antiagregantes plaquetarios. Toda esta partecita que es la segunda etapa, que es donde va a comenzar a alterarse toda la función endotelial, van a comenzar a dañar todos los órganos y ahí van a comenzar a aparecer los síntomas en la paciente. Por eso es que se dice que la segunda etapa es a partir de las 20 semanas. Primera etapa antes de las 20 semanas asintomática y segunda etapa a partir de las 20 semanas, que ya van a comenzar a presentar los síntomas. Entonces, el daño endotelial va a producir trasudado en el plasma, disminución de la volemia, aumento de la permeabilidad vascular y posteriormente la aparición de edemas. Va a ocasionar vasoconstricción con aumento del tromboxano, la endotelina, y disminución de la prostaciclina y óxido nítrico. Es decir, aumentan los vasoconstrictores y disminuyen los vasodilatadores. Esto nos va a llevar finalmente ¿a qué? A la falla de los órganos. Como les había mencionado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar necrosis hepatocelular, ¿no? En donde vamos a ver alteradas las funciones hepáticas, va a haber endoteliosis glomerular, es decir, alteración a nivel del riñón, isquemia del sistema nervioso central, es por eso que también en las pacientes con preeclampsia van a comenzar a aparecer ya en grado de severidad edema cerebral, cefalea, alteraciones visuales y problemas hematológicos que va a haber, que va a ocasionar edema, trombocitopenia, activaciones de la coagulación, síndrome de HELP y todas las complicaciones. En eso termina finalmente la preeclampsia. Para eso debemos entender, entonces según los avances y los estudios que se han estado haciendo, tenemos factores clínicos que van a ocasionar o a predisponer a las pacientes a desarrollar preeclampsia. ¿Quiénes pueden hacer mayor riesgo de preeclampsia? Aquí tenemos, esta es la clasificación de los factores clínicos de la última actualización del UpToDate y esta es de la COG, del Colegio Americano de Obstetricias. En realidad son muy similares, pero más utiliza el de la COG porque es un poco más resumido. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia? Las pacientes nulíparas, las pacientes con gestación múltiple, es decir, los embarazos gemelares, los trillizos, cuatrillizos, entre otros, la preeclampsia en gestaciones previas, la hipertensa crónica, la diabetes gestacional, las trombofilias hereditarias, el lupus, cuando la paciente presenta una obesidad a partir de grado 1 pregestacional, el síndrome antifosfolipídico, una edad materna mayor de 35 años, enfermedad renal, terapia de reproducción asistida y apnea obstructiva del sueño. Todos estos factores de riesgo son multifactoriales, ¿ya? Pero todos tienen un fin común, que es finalmente, por ejemplo, el problema endotelial. De ellos, por ejemplo, el que va a la cabeza de todas es la preeclampsia con gestaciones previas. Se dice que toda paciente que va a la consulta prenatal y que tenga antecedente de preeclampsia tiene 10 veces más riesgo de hacer nuevamente preeclampsia que una paciente que no la ha tenido. Asimismo, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene 8 veces, la paciente tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia. ¿Por qué? Porque en la diabetes gestacional, ¿qué es lo que a veces ocurre? Ocurre problemas a nivel de los vasos, ¿no? A nivel endotelial. ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí en las trombofilias hereditarias, en el lupus, en el síndrome antifosfolipídico? Todos ellos que tienen en común que son enfermedades inmunes. También hay un factor inmunitario que puede favorecer al riesgo del desarrollo de preeclampsia, ¿no? Y así cada una de ellas tiene, un fin de hacer que la paciente, predisponer a la paciente al desarrollo de preeclampsia. Entonces es muy importante a veces tener en cuenta los antecedentes de la paciente. Cuando nosotros tenemos una paciente en el control prenatal o tenemos una paciente con nuestra historia clínica, es muy importante la anamnesis. Para eso preguntarle a la paciente si es su primer embarazo, si es su segundo, si en el anterior embarazo ha tenido algún problema, entre otro tipo de
de factores. Entonces, acá, ya. Esta es una lámina que en realidad resume todo lo que les acabo de mencionar de la fisiopatología. Si anteriormente no han entendido, en las anteriores láminas no han entendido la fisiopatología, en esta lámina vamos a resumirlo todo para que lo puedan entender. Y es muy importante que entiendan esto para que más adelante ustedes puedan saber lo que es el tratamiento, lo que es la prevención, lo que es el desarrollo del avance de la preeclampsia, en qué termina finalmente la preeclampsia. Entonces es muy importante saber la fisiopatología. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya está dividido, por ejemplo, tenemos dividido acá las dos fases, como les había mencionado. La primera fase, que es la fase asintomática, y la segunda fase, que es la fase ya sintomática, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí arriba tenemos los factores tenemos los, ay, perdón. Acá, aquí tenemos, por ejemplo, voy a proceder acá, ya, aquí tenemos las causas multifactoriales, ¿no? Las causas multifactoriales, en ella tenemos, por ejemplo, a las pacientes, las causas maternas, las causas fetales y también los antecedentes, ¿no? Entre las causas maternas, ya hemos dicho, la edad materna avanzada, lo que es las comorbilidades como diabetes, presión, enfermedades del riñón, las otras causas fetales, como son, ay, disculpe que se presiona esto, las causas fetales, como son que sean embarazos, que sean múltiples embarazos, que tengan algún problema también de mala adaptación inmunológica fetal, y también, por ejemplo, la historia de la paciente con preeclampsia previa, historia familiar de preeclampsia, es decir, todos los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Tenemos esos factores de riesgo que hemos mencionado y vamos a tener, ¿qué vamos a tener aquí? Esto de aquí nos va a ocasionar una alteración en la remodelación de las arterias espirales. Aquí vemos la unidad de placenta, feto y mamá. Útero, placenta y feto. El problema siempre va a ser a este nivel. Nos vamos entonces, ¿qué dijimos que hay en el embarazo normal? Un ensanchamiento de la arteria espiral, ¿no? Que es lo normal que tiene que suceder. ¿Y qué sucede en la preeclampsia? Va a disminuir el calibre de las arterias espirales y por lo tanto esa mala invasión del trofoblasto nos va a ocasionar isquemia e hipoxia de la placenta, nos va a causar disfunción endotelial sistémica y finalmente toda esta parte que es asintomática, que en todas estas 20 semanas ha sucedido todo este problema, nos va a suceder a partir de las 20 semanas, va a comenzar la fase 2, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la circulación materna. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase 2? Va a disminuir los factores angiogénicos y van a aumentar los factores antiangiogénicos. Dentro de los factores angiogénicos tenemos lo que es el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento placentario, y también vamos a observar lo que son el aumento de las citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 y factor necrosis tumoral. Todos estos problemitas que están aquí nos van a ocasionar, ¿qué cosa? Vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica nos puede ocasionar, ¿qué cosa? Formación de microtrombos. Y también la vasoconstricción periférica nos va a ocasionar fuga capilar. Entonces, todos estos problemas a este nivel, ¿qué van a desencadenar? Complicaciones maternas. ¿Qué complicación? La preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, el HELP y finalmente también la eclampsia. Todas las complicaciones, como les mencioné, van a terminar en complicaciones fetales. ¿Qué va a ocurrir cuando no hay una buena invasión trofoblástica, no hay una buena oxigenación? Isquemia de la placenta, hipoxia de la placenta, restricción del crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, puede ocasionar oligohidramnios, hasta desprendimiento prematuro de placenta o los óbitos fetales. ¿Qué ocasiona a nivel vascular? Ocasiona hipertensión, ocasiona edema pulmonar,
hemólisis, también ocasiona lo que es la plaquetopenia. ¿Qué sucede a nivel de riñón? Proteinuria, oligouria, endoteliosis glomerular. ¿Qué ocasiona en el hígado? Elevación de las transaminasas, coagulopatías. ¿Qué ocasiona en el cerebro? Pues la cefalea, las alteraciones visuales, náuseas y vómitos, edema cerebral o también las convulsiones que son eclampsia. Entonces, todo esto es lo que ocurre a nivel materno-fetal y que ocasiona lo que es la preeclampsia. Entonces, hablemos en sí de preeclampsia, porque dentro de los estados hipertensivos del embarazo, lo que más nos interesa en todo esto es preeclampsia. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia está definida como la hipertensión gestacional, es decir, con una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una diastólica mayor o igual a 90 en más de 20 semanas de gestación, que se acompaña de una o de las más siguientes condiciones. Proteinuria. La proteinuria puede ser mayor o igual a 2 cruces en una tira reactiva. Puede ser que la relación proteína-creatinina esté mayor o igual a 30 miligramos por milimol, una relación albúmina-creatinina mayor o igual a 8 miligramos milimol, o mayor o igual a 300 miligramos de proteína en 24 horas. La que más usamos nosotros es la proteinuria semicuantitativa, que también se traduce en la tira reactiva, que es de 2 cruces, y también la de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? La famosa proteinuria en 24 horas que solicitamos nosotros en los exámenes de laboratorio. También, como está diciendo aquí, acompañada de una o más siguientes condiciones, son otras disfunciones de órganos terminales maternos, es decir, complicaciones neurológicas, hematológicas, renales o hepáticas. Todo esto define preeclampsia. Ojo que aquí no estoy hablando de preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, simplemente el diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué quiere decir, doctora? De que, por ejemplo, si yo tengo una paciente con presión arterial de 150/90, pero que no tiene proteinuria, pero que me viene, por ejemplo, con dolor en epigastrio y alteración de las enzimas hepáticas, a esa paciente, así no tenga proteinuria, yo ya la califico como una paciente con preeclampsia, sino que ¿qué voy a colocar aquí? El apellido. El apellido va a ser preeclampsia con criterio de severidad, que ahorita lo vamos a definir. Entonces, la proteinuria en realidad sí se presenta en la preeclampsia en una gran mayoría de porcentajes, pero en una muy poca minoría no presenta proteinuria, o a veces, bueno, los exámenes laboratoriales también a veces tiene su rango de error, pero si tiene otra presencia de disfunción de órganos terminales maternos, ya me obliga a sospechar o a pensar o a inclinarme en el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, diagnóstico de signos y síntomas. Para comenzar, antes hablábamos de preeclampsia leve o severa, inclusive mucho más antes hablábamos de preeclampsia leve, moderada o severa, hace mucho tiempo. Después comenzó solamente a llamarse preeclampsia leve o severa, pero en la actualidad ese término ya no se usa. Ya no se usa, ¿por qué? Porque llamarlo preeclampsia leve es subestimar a la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad, como hemos visto, que el origen está en la formación de la placenta. Entonces, finalmente es una enfermedad que va a terminar siendo progresiva. Si yo no la detecto a tiempo, hago que progrese y avance finalmente a lo que vamos a hablar en láminas posteriores, de que son severa, de eclampsia. Entonces, por eso es que ese término ya no se usa. ¿Qué término usamos entonces? Usamos preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Eso es lo que actualmente usamos. Es decir, a la preeclampsia hay que ponerle, digámosle así, su apellido, preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, ¿qué es el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad? El diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad es aquella que se desarrolla después de la semana 20 de gestación hasta las 6 semanas posparto. Es la presión arterial mayor o igual a 140/90.
y también tiene que tener una presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en tira reactiva o porción proteína creatinina mayor a 0,3. Estas tres son las que me dan el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad. El diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad me va a dar cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160 o la diastólica o la diastólica es mayor o igual a 110, es decir, una presión arterial por encima de 160 sobre 110. Voy a tener trombocitopenia, es decir, plaquetas menos de 100.000. Voy a tener alteración de la función hepática, es decir, la elevación de las transaminasas casi al doble, con persistencia de dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio. Y también voy a tener alteración de la función renal, una elevación de la creatinina en 1,1 y edema pulmonar con apariciones, por ejemplo, de alteraciones del sistema nervioso central. Dentro de ellos tenemos la cefalea, las alteraciones visuales, que son los escotomas, las fotopsias, entre otros síntomas. Entonces, esto viene a ser prácticamente el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, no se olviden, diagnóstico de preeclampsia, hay que ponerle siempre a la preeclampsia su apellido, con criterio de severidad o sin criterios de severidad. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, vamos a continuar con la clase. Entonces, vamos a hablar sobre las medidas preventivas de preeclampsia. Para comenzar a hablar de medidas preventivas con preeclampsia, entonces debimos haber atendido o debimos haber entendido cómo funciona lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, como ya habíamos mencionado, ¿no? Cómo funciona el origen de la preeclampsia para poder tener en cuenta las medidas preventivas de la preeclampsia. Para comenzar, tenemos que tener un adecuado control prenatal. Toda paciente que recién se ha enterado que está gestando debe recibir un adecuado control prenatal o por ende, si no pudiese por N razón o motivo, nos llega a nosotros una paciente a la emergencia, es importante hacer una buena historia clínica obstétrica, porque ahí que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta si la paciente puede presentar factor de riesgo o no para preeclampsia. Tener en cuenta la edad, los antecedentes de los embarazos, de las gestaciones, de qué pasó en el embarazo y sobre todo el control de la presión arterial. Porque ¿qué me pasa si yo tengo una paciente de 12 semanas que me llega al control prenatal y le tomo su presión y le encuentro una presión de 180 sobre 110, pero tiene 12 semanas? Entonces yo ya puedo hacer un diagnóstico. La paciente está cursando con una hipertensión crónica, ¿no? Entonces tengo que estar muy atenta a esta paciente, debe controlar sus presiones sobre todo. ¿Para qué? Para que a futuro no desarrolle preeclampsia y también porque a futuro, porque la presión elevada que va a ocasionar disfunción endotelial y problemas a nivel de todos los órganos. Entonces, por eso es importante el control prenatal, por eso es importante su control de la presión arterial en una gestante. ¿Qué otras medidas preventivas tenemos para la preeclampsia? ¿Qué otras medidas? El Doppler de las arterias uterinas. Lo único que ustedes necesitan saber es de esta lámina en realidad, es solamente saber que el Doppler de las arterias uterinas es un examen que se realiza, en realidad se puede realizar en el primer trimestre del embarazo, en el segundo y en el tercero, es decir, podemos utilizarlo en ecografía genética, morfológica y Doppler fetal, pero en sí es importante hacerla entre estas semanas, entre la semana 11 y semana 13. Esto se puede realizar vía abdominal o transvaginal y siempre tenemos que tener en cuenta que el IP de la arteria uterina va a ser, si es que es mayor a percentil 90, nos va a decir que es un Doppler alterado. ¿Por qué se dice que este examen es importante en la semana 11 y la semana 13? ¿Por qué? Porque en esas semanas, ¿qué cosa ocurre? Ocurre la primera oleada trofoblástica. Entonces, ahí es donde los vasos tienen que adaptarse, los vasos maternos tienen que adaptarse. Si los vasos maternos no se adaptan, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar que este IP se eleve. Por eso es que si el IP sale elevado,
Entonces yo puedo decir, entonces la paciente está propensa a hacer preeclampsia. ¿Esto es un examen que se toma por sí solo, únicamente por sí solo puede hacer el diagnóstico de preeclampsia? No, no es un examen que se puede hacer únicamente de diagnóstico, pero es lo que tenemos a la mano en Perú. A veces en otros países en extranjero utilizan otro tipo de exámenes sanguíneos que lo asocian a esto, pero nosotros lo único que tenemos a nuestra mano es a nuestra paciente, a un tensiómetro, a nuestro Doppler de arterias uterinas y a nuestros factores de riesgo. Gracias a eso, nosotros podemos tener un índice de medir el factor de riesgo de esta paciente. ¿Para qué? Porque entonces yo puedo decir a esta paciente, ok, esta paciente me va a hacer preeclampsia, entonces puedo prevenir. ¿Y cómo puedo prevenir la preeclampsia? Puedo prevenir con este medicamento que en la actualidad lo estamos usando, la aspirina. La aspirina es un medicamento que, como sabemos, altera el equilibrio de la prostaciclina y el tromboxano. Es un medicamento que a dosis bajas ha resultado muy efectivo para prevenir la preeclampsia. La dosis se da de 75 a 100 miligramos vía oral cada día a partir de las 12 semanas de gestación o teniendo en cuenta el riesgo de la paciente, y se puede dar hasta el parto. Es importante que lo iniciemos antes de la semana 16. ¿Por qué es importante? Porque pasada la semana 16, este medicamento ya no va a surgir efecto. Ya no. ¿Por qué? Porque ¿qué hablamos? ¿Qué sucede a partir de la semana 16? La